Hidetaka Miyazaki nació en Japón el 1 de enero de 1974. Desde siempre, creció con una gran fascinación por leer montones y montones de libros, pero teniendo un problemita con este asunto. Resulta que en Japón, el aprender a leer es un proceso bastante complicado debido a que cada palabra tiene un dibujo específico. Entonces, para aprender un vocabulario amplio, no basta con aprender conjuntos de letras, sino que tenés que saber específicamente qué significa el dibujito que está enfrente. Por lo que para un pibito era bastante complicado poder saber qué significaban todos esos dibujos. Pero en su mente dijo, ¿sabes qué? Este dibujo que no sé qué es, me lo paso bien por ya saben dónde y me invento lo que dice ahí. De esa manera, creaba su propia interpretación de una historia que sí, contaba con varios huecos extraños a causa de su poco conocimiento, pero a cambio, recibía historias que tenían que ser interpretadas y conectadas con poca información, y por consecuencia, musculó mucho desde muy pequeño aquella característica intelectual llamada creatividad. Miyazaki era bastante fan de las historias de fantasía medieval, pero a pesar de este encantador inicio, en un primer momento no se decantó por meterse en ningún cargo que explotara su creatividad. Con la excusa de pensar que él no era bueno para la escritura, decidió meterse en un trabajo de oficinista promedio, consumiéndose en una vida cíclica, conforme con un trabajo tan solo decente, una estabilidad a medias y con no muchas metas por lograr, hasta que el responsable indirecto del éxito de Miyazaki llegó, o mejor dicho, volvió a su vida. Un tipo random del cual no tenemos ni idea, específicamente un ex compañero de secundaria, que en un comentario igual de random que él, le dijo, che, tenés que jugar Ico. Y Miyazaki, como todo japonés obediente y respetuoso, le dio una probadita a aquel juego. Ese momento en el que aprendió finalmente de lo que eran capaces los videojuegos, lo marcó para siempre. Vio tanto en aquella obra que no pudo evitar ir un poco más allá. No solo vio Ico, sino que se proyectó, se dio cuenta que él también podía contar su historia, que él también podía crear su propio videojuego. Tiempo al tiempo, Miyazaki entró a From Software, como básicamente mano de obra para programar código. Tarea bastante monótona y aburrida que Miyazaki, como todo japonés digno, tanqueaba cual Chogat. Pero había un proyecto en otra sección de la compañía, un juego de fantasía medieval que se le estaba atragantando bastante a los desarrolladores, y no sabían muy bien qué hacer con él. Nuestro japonés favorito vio allí una oportunidad de oro. Después de hinchar mucho las bolas, logró que lo pongan a cargo de aquel proyecto condenado al fracaso. Desechó la mayoría del mismo y solamente dejó el concepto central. A la hora de que el mundo viera el resultado final, fue un fracaso. Nadie quería probarlo, nadie quería jugarlo. El juego solo tenía 20.000 ventas en una semana. Miyazaki se sintió destrozado. Había dejado todo por lograr su sueño y también había tenido una oportunidad de oro de triunfar y la terminó desaprovechando. Pero casi como una hoguera que se puede avivar, las ventas de Demon's Souls poco a poco empezaron a subir. La poca gente que lo compró y realmente lo jugó, se dio cuenta de que estaba frente a un juego bastante desafiante, pero como recompensa de esa gran dificultad, el juego era muy gratificante. Perder decenas y decenas de veces contra un jefe para derrotarlo luego de horas y horas era una sensación muy satisfactoria. Aquellos jugadores encantados con la fórmula le decían a sus amigos que lo jugaran porque realmente valía la pena, iniciando así un efecto bola de nieve. Tras algo de tiempo, Demon's Souls se posicionó con unas 100.000 ventas, cifra bastante decente. Pero como bien saben, la historia no terminó aquí. Él quería crear un juego desde cero, que sea 100% suyo, donde meta todos los conceptos que a él le gustaban. Y aquí, damas y caballeros, luego de hacerlo esperar tan larga introducción, surgió... ¿Cuántas veces no se ha hablado ya de Dark Souls? Algo nada raro, puesto que se convirtió en uno de los juegos más influyentes de las últimas generaciones. Muy influyente, sí, pero ¿qué hace que sea tan especial? Bueno, para explicarles por qué Dark Souls es tan amado, voy a dividir este video en varios puntos para así analizar cada acierto del juego. Antes de seguir, no olviden dar like, comentar y suscribirse. Estas cosas apoyan enormemente al canal a que siga creciendo, y por consecuencia, a que yo pueda darle más de este tipo de contenido. Sin más, empecé. Por lejos el apartado más importante y representativo de Dark Souls. ¿Quién no ha sido rajado de pies a cabeza? ¿Quién no ha caído en aquellas trampas tan rastreras o quién no ha sido troleado intensamente por los enemigos y hasta incluso por otros jugadores? Dark Souls propone un sistema de combate difícil e interesante, donde si querías esquivar un ataque, tenías que rodar en el momento justo, y a la hora de atacar, tenías que estar bastante atento a aprovechar las ventanas de tiempo que los enemigos dan para darle matraca por la espalda. Sí, en esencia general es eso. Esquivar justo a tiempo y darle golpes al jefe de turno cuando termine de lanzar su ataque y quede expuesto. Pero claramente no iba a ser tan simple. Los enemigos, y sí, no solo los jefes, sino que también los enemigos random, pegan unos golpes que te mandan a jugar al peor juego de la historia. Claramente cada uno tiene su patrón de ataque único, por lo que saber cuándo atacar o cuándo esquivar no iba a ser una tarea sencilla.
Los enemigos no son nuestro único inconveniente, el mismo entorno también lo es. ¿Cuántas veces no hemos caído al abismo de las formas más boludas posibles? Si sos principiante y llegás a Dark Souls sin mucho conocimiento de la saga, la vas a pasar realmente mal, ya que el juego es bastante exigente con su curva de aprendizaje. Vas a fallar decenas y decenas de veces contra jefes y es posible que hasta te den ganas de dejar de jugar. Pero, si luego de aprender y mecanizar los patrones de ataques de nuestro boss de turno, logramos acabar con él, aquella satisfacción enorme nos va a inundar, y como todo cliente de Walter White, vamos a querer más. Pero claramente este juego no está en la nada misma. Está situado en un mundo interconectado, donde podremos volver a zonas anteriores con el simple hecho de explorar, siendo el juego más que un camino recto, una serpiente, donde tranquilamente el final puede estar en el mismo inicio. El apartado narrativo es uno bastante particular, no solo en este juego, sino que en todas las demás entregas del estudio desde que Miyazaki está a cargo. ¿Recuerdan lo que mencioné al principio de que Miyazaki imaginaba los huecos que quedaban en su lectura a causa de su incapacidad de leer ciertos kanjis complejos? Bueno, él aplicó algo similar a la hora de contar sus historias. Uno, al entrar a Dark Souls, solo recibe una pequeña intro que nos pone un poco en contexto, y ya, arrancamos sin más. Bueno, uno puede tranquilamente terminar el juego sin enterarse de nada, es decir, acabar con todos los bosses principales, llegar a Wynn, darle descanso y avivar o dejar que se extinga la llama. Pero básicamente nos estaremos perdiendo de un lore súper interesante. Es un poco como la vida real, uno puede vivir sin saber nada de nadie o de nada, pero si nos interesamos un poco en las movidas que están pasando en el mundo, cómo se conectan los eventos o cómo se conectan las personas, al final todo se siente mucho más interesante. Esta forma de narrar el juego, es decir, que uno como jugador tenga que investigar y atar cabos, al menos en mí me genera sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque sí, es muy interesante que no nos escupan todo en la boca y que tengamos que hacer un poco como un historiador investigando los sucesos y las figuras históricas del mundo. Pero claro, ¿qué pasa con aquellos jugadores que no quieren investigar? ¿Tienen que decir, bueno, ¿es mi problema? ¿Yo me lo pierdo? No lo sé, siento que sí, para Dark Souls 1 era algo nuevo y era interesante, pero ya en las demás entregas veo necesario un poco más de contexto, algunas cinemáticas más y diálogos un poco menos crípticos. Otro problema es que ya en épocas modernas nadie se va a poner a investigar el simbolismo de lo que te quiere decir ese vendedor de la esquina. Directamente uno busca en YouTube y ya, ese sentimiento de búsqueda desaparece por completo y termina siendo más un audiolibro que una historia de un juego. Pero sí, para mí es un punto bueno. Eso sí, si te interesás lo suficientemente en ello, porque si no lo haces no vas a conocer prácticamente nada. Mágica. Es la palabra que se me viene a la mente cuando me preguntan cómo es la banda sonora de Dark Souls. Pura magia. Nos transporta excelentemente bien a un mundo desolado. Sentimos que realmente nos perdimos de todo. Ya no hay esperanza, ya no hay futuro. Y esas melodías hermosas, trágicas y melancólicas nos la hacen saber en carne propia. Desde aquella emotiva banda sonora de la batalla contra Sif hasta ese sorprendente piano de la batalla final contra Wynn. La banda sonora de Dark Souls es legendaria y en mi opinión posiblemente la mejor de toda la saga, seguido muy de cerca de la de Dark Souls 3. Sin dudas Dark Souls fue y es una experiencia inigualable en la industria. Por más que sigan saliendo entregas de From, siento que ninguna otra va a lograr hacerme sentir lo que hizo el Dark Souls original. Aquellos gráficos feitos pero con tanta alma y personalidad. Aquellos campos de batalla tan bien pensados. Aquellas batallas que te hacían sentir dentro del mundo más que ningún otro juego. Y esa banda sonora que nos mete completamente en este mundo tan genial fruto de un creador sumamente talentoso y creativo. Sin palabras con este juego. En mi opinión personal, mi juego favorito de From Software.